Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te cubre en este día y siempre. Sean todos bendecidos, que la gracia y misericordia del Señor sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Dios nos muestra, Dios nos revela a través de su palabra en Apocalipsis 6, verso 8 en adelante, una de las maneras que el enemigo de las almas está atacando al hombre para estos tiempos de apostasía. Apocalipsis 6, verso 8, nos muestra y nos revela una de las profecías que están en cumplimiento para estos tiempos. Apocalipsis 6, verso 8 nos muestra la manera que aquel remanente que salió de Dios porque no le pertenece, está atacando la vida del hombre, está atacando a la iglesia. Estamos viviendo tiempos finales, estamos viviendo tiempos de apostasía. Dios le mostró al hombre en Mateo 24 cómo el hombre se daría cuenta que la venida del Señor estaría cerca. El enemigo de las almas no se ve cuando opera en el cuerpo y en la vida del hombre. Cómo el hombre puede darse cuenta, cómo el hombre puede percibir que el enemigo de las almas está operando en algún cuerpo. La palabra del Señor nos muestra y nos revela que el árbol se conoce por su fruto. Todo lo que viene del fruto del Espíritu viene de Dios. Todo lo que viene del fruto del Espíritu camina bajo obediencia. La palabra del Señor nos muestra y nos revela en Ezequiel 1, una de las visiones que Dios le mostró a Ezequiel para estos tiempos en los cuales se manifestaría el enemigo de las almas. Dios le mostró a Ezequiel de qué manera el hombre debe de seguir la voz del Señor, de qué manera el hombre debe de guiarse de la voz del Maestro. Dios, recordemos, es espíritu. La voz de Dios, cuando Dios la envía, cuando Dios se dirige a hablarle al hombre, Dios le habla al espíritu del hombre. La palabra del Señor decía en Ezequiel 1, nos muestra y nos revela cómo los seres vivientes a los cuales Dios le dio vida para que estos trabajasen para Él, cómo estos seres escuchan la voz del Señor y estos caminan direccionados, escuchando la voz del Señor, obedeciendo cada detalle que la voz del Maestro le da a estos seres vivientes. La palabra nos muestra y nos revela que todo el tiempo estos seres vivientes obedecen la voz del Maestro. Recordemos que Dios es espíritu. Esta voz del Señor va a estos seres vivientes y ellos se van direccionando según Dios les indica lo que estos tienen que hacer. De esta manera, el hombre está llamado a vivir cuando Dios le entrega un ministerio. De esta manera es que el ser humano está llamado a vivir cuando Dios le da la oportunidad de trabajar en su obra. Dios es espíritu y todo lo que se hace para el Señor se debe de hacer en el espíritu, sí o sí. El ser humano que Dios llama a trabajar en su obra está llamado a vivir en el espíritu. De otra manera, el ser humano no entendería la palabra del Señor y no se direccionaría del mandato de la ley. Y peor aún, el hombre desobedecería la palabra del Señor. La voz de Dios es aquella que tenemos aquí a través de la palabra. Estas palabras que nos trae el libro de la ley alimentan el espíritu, la esencia que Dios depositó en el hombre. Para el hombre trabajar para el Señor, para el hombre guiarse de aquel
mandato que Dios le dio al hombre a través de su palabra, el hombre necesita vivir en el Espíritu bajo santidad y atento a la voz del Maestro. Como estos seres vivientes se mantenían día a día escuchando la voz del Señor. La palabra del Señor decía, nos muestra de qué manera el enemigo de las almas está operando para estos tiempos de apostasía. Para el hombre poder percibir las situaciones que se están moviendo en el mundo espiritual, las situaciones que se materializan en el mundo físico, el hombre necesita vivir en el espíritu. El hombre necesita guiarse del mandato de la ley. El hombre necesita caminar bajo obediencia. De otra manera, el ser humano no se va a dar cuenta del tiempo que estamos viviendo, aún el mismo tiempo le revela el hombre a nivel del mundo cómo la palabra del Señor se está cumpliendo. El mundo, la tierra, le muestra al hombre lo que está sucediendo. Cuando el hombre anda entretenido y anda envuelto en situaciones humanas, el hombre no se da cuenta. El enemigo de las almas está operando con gran engaño de iniquidad. Hay un remanente que salió de nosotros que no nos pertenece. De la misma manera que Dios llama hombres por familias a trabajar en su obra, de esta misma manera Satanás opera para formar familias para su reino. Satanás para estos tiempos tiene una autoridad de blasfemar contra los santos y vencerles. La iglesia del Señor está en guerra. La iglesia del Señor, Dios la capacitó, Dios la formó según su esencia. Cuando el hombre no obedece a la voz del Maestro y se guía de sus deseos carnales, quien guía esta vida es Satanás. Satanás forma ministerios. De igual manera Dios lo forma. Él es imitador de la obra del Señor. El enemigo de las almas decía a través de este remanente que salió de nosotros porque no le pertenece al Señor. Él está operando según la palabra del Señor para estos tiempos de apostasía. Nos dice la palabra del Señor en Apocalipsis 6, verso 8. La palabra del Señor nos dice que Juan miró un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía. Esta es una de las profecías que tuvo cumplimiento para la pandemia. La palabra del Señor nos dice que se le fue dada autoridad a este espíritu de muerte. Se le fue dada autoridad, se le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. La palabra del Señor decía es espíritu. La palabra del Señor se mueve por temporadas. Para la temporada de la pandemia, este espíritu de muerte salió y mató la cuarta parte de los hombres de la tierra. Esta palabra continúa bajo cumplimiento. Aún todo ha cesado en cuanto a la pandemia. Podemos ver más adelante que la palabra del Señor nos dice que se le dio autoridad a este espíritu de muerte para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra.
El enemigo de las almas está operando, decía, a través de este remanente que salió de nosotros, que no le pertenece al Señor, con gran engaño de iniquidad. El enemigo de las almas está atacando a la iglesia. El enemigo de las almas está atacando al mundo, al hombre, porque sabe que le queda poco tiempo. Él está actuando con astucia, aprovechando la autoridad que Dios le dio en Apocalipsis 13, de blasfemar contra los santos y vencerles, que Satanás está utilizando en la boca del hombre. La palabra del Señor nos dice que lo que sale de la boca del corazón sale. De lo que está lleno el hombre, esto es lo que el hombre va a dar. Hay maneras, lo voy a volver a repetir, que el enemigo de las almas se está moviendo para destruir la vida del hombre con enfermedad, con mortandad y con las fieras de la tierra. Dependiendo el ataque que Satanás envía al hombre, va a ser la manifestación de este espíritu en la vida del hombre que reciba el ataque. Ahora, ¿cómo el hombre, antes de seguir más adelante, cómo el hombre puede cubrirse, cómo el hombre se puede librar de todo esto que el enemigo de las almas está manifestando para estos tiempos de apostasía?